Sí, muy buenas noches, queridos amigos. Sean todos ustedes bienvenidos a este ciclo de conferencias o estos conversatorios virtuales que Fundación Ciudad de Papel trae para todos ustedes. Hoy tenemos la presencia de un directo amigo, y tengo que llamarlo así, porque es un directo muy querido amigo, pero que lógicamente, al menos a mi modesto entender, es una de las voces más claras y más autorizadas de nuestra amada Iglesia Católica. Me refiero a Monseñor Javier del Río Alba, arzobispo de Arequipa. Hablar de Monseñor Javier del Río, de verdad, me pasaría toda la tarde dando sus grados y sus títulos, pero solamente quisiera hacer una pequeña reseña de nuestro distinguido expositor. Monseñor Javier del Río es abogado de profesión, graduado en la Pontificia Universidad Católica del Perú, fue ordenado sacerdote el 22 de noviembre de 1992. El 12 de octubre del año 2004, su santidad, hoy San Juan Pablo II, lo nombró obispo titular de la diócesis de Felbes, Egipto, y auxiliar de la diócesis del Callao. El Papa Benedicto XVI lo nombró arzobispo coadjuntor de Arequipa, de cuya sede tomó posesión el 20 de agosto del año 2006. Desde el 21 de octubre del mismo año es arzobispo metropolitano de Arequipa. Es doctor en teología por la Pontificia Universidad Gregoriana y licenciado en Derecho Canónico por la Pontificia Universidad Santo Tomás de Aquino, Angelicum. En la diócesis del Callao, Monseñor Javier del Río fue rector del Seminario Diocesano Corazón de Cristo, primer rector de la Facultad de Teología Redentoris Mater y presidente de la Fundación Desarrollo Integral del Nuevo Pachacútec, entre otros. En la Conferencia Episcopal Peruana ha sido secretario adjunto, vicepresidente de la Comisión Episcopal de Seminarios y Vocaciones, presidente de la Comisión del Vaticano. Monseñor Javier del Río ha sido también miembro internacional para la catequesis y en la actualidad es presidente del Consejo de Administración de la Fundación Pontificia Populorum Progressio y miembro del Dicasterio para el Servicio de Desarrollo Humano Integral creado por el Papa Francisco en el año 2016. Es miembro de número de la Academia Peruana de Filosofía Eclesiástica y miembro honorario del Colegio de Abogados de Arequipa. Presidente de Cáritas de la ciudad de Arequipa, de la Fundación Nuestra Señora de Rosario y de la Fundación Hospital de Sacerdotes de San Pedro. Es también vicepresidente de la Peruvian Mission Incorporation de los Estados Unidos de América y embajador de buena voluntad de Israel. Se le otorgó la medalla San Roberto Bellamino del Ilustre Colegio de Abogados se le otorgó la medalla San Roberto Bellamino por su tesis que fue graduada summa cum laude. El Ilustre Colegio de Abogados de Arequipa le ha otorgado la medalla de honor al mérito jurídico en los grados de jurista arequipeño Toribio Pacheco. Ha recibido también la medalla al mérito ciudadano de la presidencia del Consejo de Ministros. El 16 de noviembre del año 2017, con el beneplácito de la Congregación para la Educación Católica de la Santa Sede, la Facultad de Teología Redentoris Mater le confirió el doctorado honoris causa en Sagrada Teología. Como ya les señalé, estos son solo algunos de los grados de nuestro distinguido invitado el día de hoy. Sin más que decir, dejo a Monseñor Javier del Río para que nos exponga la charla o el conversatorio que hemos programado para el día de hoy. El título es simple y muy sencillo: la educación de los hijos. Y yo solo quiero terminar recordando una frase que en nuestras charlas ya hace algún tiempo tenía con Monseñor Javier. Los padres no debemos querer evitarles el sufrimiento a nuestros hijos, porque de ese sufrimiento los hijos también aprenden. Esa frase me quedó aquí en el cerebro, yo como padre hoy, y sobre todo me quedó grabada aquí en el corazón. Y de verdad que aunque uno le cueste, hay que dejar que nuestros hijos vivan. Sin más que decir, Monseñor Javier del Río, le dejo la posta para que usted inicie la exposición. Gracias. Muy buenas noches conmigo.
Monseñor Monseñor Javier. Javier, tiene que poner su micrófono. Muy bien, sí. Muchas gracias, mi querido amigo, doctor David Mujica, por esa presentación y por esas palabras. El afecto, ya sabes que es mutuo, son tantos años que nos conocemos, muchos años que nos conocemos. Les agradezco a ustedes, también al doctor Jorge Luis Chávez, también gran amigo, y a todos los amigos de la Fundación Ciudad de Papel por haberme invitado a compartir con ustedes pues, algunas reflexiones sobre este tema, que es un tema de actualidad. Les agradezco y los felicito además por la elección del tema, porque como digo, es un tema de gran actualidad, siempre a lo largo de la historia. Naturalmente, la educación de los hijos es una dimensión muy importante en la vida de la familia, siempre lo ha sido, pero en nuestros días es todavía más importante reflexionar, meditar, dedicar un tiempo a pensar al respecto. ¿Por qué? Porque en este cambio de época que estamos viviendo, la educación de los hijos es una dimensión que ciertamente está en crisis a nivel mundial, es una crisis mundial porque muchas veces los padres ya no saben cómo educar a sus hijos, no saben qué hacer con sus hijos, porque hay tantas teorías, tantas corrientes de pensamiento, tantas recomendaciones, que muchas veces, pues, digo, los papás se sienten papás. Cuando digo papás, hablo en general papás y mamás, ¿no? No saben bien por dónde ir, ¿no? Así que ciertamente vale la pena que nos dediquemos un rato a meditar al respecto. Mi intención es, pues, transmitirles algunas ideas para que luego ya cada uno en casa y ojalá en el diálogo de pareja, en el diálogo entre esposos, puedan profundizar, puedan reflexionar y pueda serles útil, ¿no? Pueda serles útil. De hecho, tenemos que decir que no existe un manual para la educación de los hijos, aunque se han pretendido, se han escrito libros, muchos, que pretenden ser manuales, pero ciertamente no podríamos hablar no podríamos asegurar o decir que hay un manual perfecto para la educación de los hijos. No. En primer lugar, por algo muy sencillo, porque cada hijo es una persona única e irrepetible, y entonces no se puede educar a todos igual, pretender plasmar en cada hijo el mismo molde, incluso dentro de la misma familia. Dentro de la misma familia he paseado un poco por la galería y veo pues que son más de 100 participantes, la mayoría veo que muchos están en pareja, y seguramente pues son papás, mamás, y se habrán dado cuenta de esto, ¿no? O sea, cada hijo es único e irrepetible. Aunque venga del mismo papá, de la misma mamá, se formen en el mismo hogar, crezcan, vayan al mismo colegio, pero son distintos. Y en consecuencia, claro, sería pues no solamente erróneo, sino también ilusorio el pretender plasmar el mismo modelo, un modelo en cada uno de los hijos. Cada uno de los hijos ha de ser abordado desde su propia individualidad, desde su propia singularidad. Sin embargo, sí, podemos hablar pues, de ciertos principios generales o ciertos aspectos que conviene detenerse un poco a pensar en ellos. Yo para este encuentro elegido al final, transmitirles fundamentalmente las enseñanzas que el Papa Francisco nos brinda en el capítulo 7 de un documento que, si no lo han leído, les recomiendo a todos leerlo. Se llama Amoris Laetitia, y que habla justamente, Amoris Laetitia significa la alegría del amor, y que habla justamente de la familia, la relación entre los esposos, lo que es el amor conyugal, también la relación con los abuelos, con los ancianos, la relación de pareja en el transcurso de la vida matrimonial, y por supuesto tiene un capítulo, repito, sobre la educación de los hijos. Yo fundamentalmente, mi intención esta noche pues es transmitirles algo de lo que dice este capítulo, más otras cosas que el Papa ha dicho en torno a este mismo tema. Hemos de
tener en cuenta algunos aspectos como aspectos básicos. Lo primero es que siempre, 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 a lo largo de la historia, siempre se ha concebido a la familia como el núcleo fundamental en la formación del ser humano, el núcleo fundamental. Con el desarrollo de las civilizaciones y también de lo que se llama el republicanismo, prácticamente hoy por hoy todas las constituciones políticas de los estados y los tratados internacionales reconocen el derecho y deber de los padres de educar a sus hijos. Esto es no solamente un derecho, sino también un deber. Los padres, al engendrar y traer a este mundo a los hijos, a nuevas criaturas, por naturaleza tienen ese deber también, el deber de educarlos. Es un deber que los padres asumen no solamente con sus hijos, sino también con la sociedad de la cual estos hijos van a formar parte. El derecho, entonces, y deber de los padres, por un lado. Por otro lado, para nosotros, los cristianos en general y los católicos en particular, la familia siempre ha sido considerada como iglesia doméstica. Es decir, es el lugar donde los niños no solamente aprenden, digamos, las primeras relaciones interpersonales en el seno de la familia, sino que también aprenden, van recibiendo la fe de sus padres. Son dos aspectos fundamentales para nosotros los católicos. Concretamente, los padres tienen el deber no solamente de alimentar a sus hijos, no solamente de procurarles una educación académica la mejor posible conforme a su realidad socioeconómica, etcétera, sino también una tarea muy importante de transmitirles la fe, En el fondo es la misión de los padres, el iniciar a sus hijos en la vida, en la vida, entendida la vida en su conjunto, la vida en su conjunto a nivel de la sociedad, pero también a nivel de la iglesia, repito, de la comunidad de fe. Y esto, que no siempre ha sido fácil, les decía, hoy día es particularmente complejo porque los niños ya desde muy pequeños tienen acceso a las nuevas tecnologías. Y en el Internet hay de todo. En el Internet hay de todo. Entonces, muchas veces los niños o los adolescentes especialmente ya empiezan a leer cosas, ¿no? Y estas nuevas tecnologías están organizadas de tal manera que cuando una persona comienza a leer un artículo o lo que sea, una noticia de un tema y sigue pidiendo a través del clic cosas sobre el mismo tema, entonces ya desde digamos así, la central le empiezan a mandar constantemente información. Y muchas veces esta información, muchísimas veces, es una información sesgada, una información ideologizada, y tantas veces sin que los papás se den cuenta, van formateando a los hijos, personas que uno ni siquiera conoce, pero que son los que están detrás del manejo de todas estas nuevas tecnologías. Por eso, el Papa Francisco, en su capítulo 7 de este documento que vamos a comentar, empieza justamente diciendo esto. Es muy importante que los papás sepan con quién están sus hijos. Con quién están sus hijos. Alguna vez, en alguna catequesis, el Papa hizo referencia a esto, ¿no? Decía, cuando nosotros éramos niños, y seguramente ustedes todavía todos, os veo aquí, bastante jóvenes, parejas jóvenes, pero probablemente todavía a ustedes les ha pasado lo mismo. O sea, nosotros éramos niños, papá o mamá, o sea, papá y mamá sabían con quién estábamos, quiénes eran nuestros amigos, sabían quiénes, y eran ellos los que aprobaban nuestros amigos, ¿no? Es decir, ¿quién es ese chiquito que me has traído a la casa que no lo conozco, ¿no? O hace tiempo que no te veo con fulanito, el hijo de la fulanita, etcétera. Es decir, papá y mamá supervisaban nuestras relaciones, las supervisaban, fíjense.
Hoy día, ¿no? Y por supuesto uno llevaba a la casa a alguien y lo primero había que presentarlo a papá y mamá. O sea, papá y mamá, repito, supervisaban nuestras relaciones. Hoy día, esto es muy interesante lo que dice el Papa, muchísimas veces los padres no tienen ni idea con quién están sus hijos en la habitación, ¿Por qué? Porque están en la habitación los hijos, parece que no ha entrado nadie a la casa, pero no, la habitación tiene otras personas. A través de la pantalla, sus hijos están con otras personas, ¿no? Y muchas veces los papás ni saben quiénes son esas personas, no saben. Son personas que le están hablando, que le están diciendo, que le mandan videos, que no sé quién, no sé cuántos. Los papás no saben qué tipo de relación tienen con sus hijos, qué les están enseñando, etcétera, etcétera. Por eso, el Papa dice esto, fíjense, los papás no deben dejar de preguntarse quiénes se ocupan de darles diversión y entretenimiento a sus hijos. Quienes entran en sus habitaciones a través de las pantallas, a quienes los entregan para que los guíen en su tiempo libre. Primera, digamos así como recomendación, no podemos dejar a nuestros hijos en las manos de cualquiera. No se puede dejar a los hijos en las manos de cualquiera. De hecho, ¿no? Y aquí ampliamos un poquito, es más, los papás, como primeros responsables de la educación de sus hijos, deben saber con quién están sus hijos, también en la pantalla, ¿no? Quiénes los entretienen, quiénes les enseñan, etcétera. Pero además también, esto es muy importante, deben saber qué les enseñan a sus hijos en el colegio, porque hoy por hoy hay una ideología muy perversa, de la cual hablaremos un poco más adelante, que se llama la ideología de género. Y esta ideología de género se está enseñando en las aulas, ¿no? Se está enseñando en las aulas. Es una ideología de pensamiento único, a través del cual se pretende formatear la mente de los niños en una sola dirección, ¿no? Y en esto es muy importante que los papás sepan si esto ya se está dando a sus hijos, para que sepan enseñarles la verdad y ayudarlos a descubrir la mentira, el engaño que hay detrás de esta ideología. Entonces, primera pauta, decíamos esto, pues los papás han de estar atentos a la educación de sus hijos. Por un lado, brindarles ellos la educación en el propio hogar, pero ciertamente el hogar no es el único lugar donde los hijos son educados. Está el colegio, está la sociedad, etcétera, y entonces los papás deben estar atentos, ¿no es cierto?, a todo lo que se les pretende inculcar a sus hijos. Por un lado, esto, la supervisión, el acompañamiento, etcétera, pero al mismo tiempo, nos dice el Papa, pero evitando la obsesión, evitando la obsesión, ¿no? Porque el Papa lo dice muy bien, la obsesión no es educativa. Hay que evitar caer en un extremo, el extremo de abandonar a los hijos, que los eduquen de cualquier manera, abandonarlos, es un extremo, y el otro extremo es la obsesión de querer saber dónde está el niño cada segundo del día, o qué hace el adolescente, o qué hace el joven en cada instante, etcétera, etcétera. En el centro de estas dos, digamos, posiciones extremas, ¿no?, está la posición correcta, la posición equilibrada, que es el saber inculcar a los hijos los valores, ir iniciando a los hijos en el ejercicio de estos valores, pero no por imposición, sino a través de una pedagogía que debe respetar el proceso del niño, debe respetar sus tiempos, y debe ser una pedagogía que se lleve, por lo tanto, que se lleve con mucha paciencia. El Papa en esto le gusta usar esta frase, esta figura: más importante que ocupar espacios, es decir, que ocupar todos los espacios del hijo, es generar procesos, ir generando en el hijo un proceso a través del acompañamiento de los papás, que le van transmitiendo los valores, que les van enseñando el modo de comportarse, que les van enseñando a diferenciar entre el bien y el mal y las consecuencias de la elección que cada uno puede ir haciendo en el transcurso de sus jornadas o de su vida.
Entonces, es el acompañamiento a través del proceso. Un acompañamiento que debe tender al crecimiento integral del hijo, al crecimiento integral. Y un acompañamiento que debe partir, lo que decía al inicio, de reconocer que cada hijo es un ser único e irrepetible. No hay dos hijos iguales, pero tampoco se puede pretender que el hijo sea a la imagen y semejanza de su papá o de su mamá, por mejores que sean los papás o las mamás. No se puede pretender. Uno de los errores, digamos así, que algunas veces cometen los padres es que proyectan en sus hijos lo que ellos consideran que es mejor para el hijo, o otras veces, peor todavía, que proyectan en el hijo sus propias frustraciones. Entonces, por decirles, por poner un ejemplo, si el papá quiso ser ingeniero y no llegó a ser, entonces querrá por todos los medios que el hijo sea ingeniero. Pero es que tal vez el hijo no tiene las habilidades para ser ingeniero, tiene otras habilidades, tiene otras aptitudes. Y entonces, el pretender forjar al hijo a mi imagen y semejanza es desconocer su unicidad, su irrepetibilidad, es desconocer lo propio de él. Y aquí está, entonces, uno de los aspectos muy importantes que los padres deben tener en cuenta. Conocer al hijo, ir descubriendo en el hijo sus aptitudes, sus habilidades, sus cualidades, naturalmente también sus defectos, naturalmente también, digamos así, sus pecados también, para poco a poco, con paciencia, el Papa le llama un paciente realismo, con paciencia, ir potenciando aquellas virtudes, ir inculcando, potenciando las virtudes y las cualidades que el niño ya tiene, que el adolescente ya tiene, ir inculcando aquellas virtudes que todavía no ha adquirido, que no tiene, ir inculcándolas, al mismo tiempo tratar de ir ayudándolo a superar sus pecados, ir ayudándolo a superar ciertos defectos, no se pueden superar todos, ir ayudándolo, pero ir ayudándolo a través de dos medios, el diálogo, uno, y dos, el propio testimonio de vida de los padres, el propio testimonio de vida de los padres. Aquí quisiera, digamos, si les parece hacer un paréntesis, algo que debemos tener en cuenta. Ya hoy día los adelantos de la ciencia no discuten, o sea, con todos los adelantos ya no se discute, fíjense ustedes, que la personalidad del niño, o del ser humano, vamos a decirlo mejor así, se incoa en los primeros 3 años de vida. La personalidad se empieza a incubar desde que el niño está en el vientre de su madre. Se empieza a incubar. El niño, cuando está en el vientre de su madre, ciertamente todavía no razona, todavía no piensa, pero en la medida en que va creciendo en la barriguita de la mamá, el niño comienza a sentir, comienza a desarrollar, primero de un modo, digamos, muy sutil, pero comienza a desarrollar una sensibilidad. El niño no es insensible al ambiente que lo rodea fuera de la barriguita de su mamá. El niño no es insensible a esto. Y por eso es muy importante que el niño se sienta acogido, amado, querido desde el primer instante de su concepción. Esa mamá que se frota la barriguita porque sabe que adentro está el hijito, ese papá que le habla al hijito cuando está en la barriga de la mamá. El hijito no entiende, está claro, no entiende, pero es sensible a la voz dulce del papá, que habla bonito del hijito que está ahí adentro. O sea, esta sensibilidad va creando en el niño este sentimiento de acogida, ya en la barriguita de la mamá, mucho más cuando el niño ya salió de la barriguita de la mamá. Ahí el niño, aunque parezca que no se entera de nada, el niño es como una esponja, que si hay un ambiente tenso, el niño de alguna manera lo absorbe.
que si hay gritos en la casa, si hay violencia familiar, yo espero que en ninguno de sus hogares la haya, pero estoy dando, digamos, un tema general, ¿no? El niño se da cuenta de esto, ¿eh? No con la cabecita, sino en lo profundo de su ser, adentro. El niño se va dando cuenta de esto. Entonces, toda la forma en que la mamá, el papá, el ambiente familiar va tratando al niño en los primeros 3 años de vida, es como la semilla de lo que luego se desarrollará. Les pongo algunos ejemplos, fíjense. Un ejemplo. Algunas veces pasa el niño, primer hijo, primer nieto, primer sobrino, primero todo. Entonces llega el niño, es como el rey de la familia. Y todos lo engríen, todos le dan todo lo que el niño quiere, todos no sé qué, y el niño va creciendo, fíjense, haciéndose la idea de que él se merece que todos estén a su servicio y que todo lo que él quiere sea suyo. Cuando este niño va creciendo, fíjense, esto ya se le ha metido en su personalidad. Entonces, cuando sea más grandecito, no comprenderá por qué no puede tener todo lo que quiere. No lo comprenderá. Y hasta tal punto no lo comprenderá que puede incluso llegar a ser un delincuente, o sea, apropiarse de bienes ajenos, creyendo que él tiene la razón en lo que hace, porque ya de niño se ha hecho la idea de que todo lo que quiere lo debe tener, ¿no? Que es un derecho suyo. Esto, a ustedes les puede parecer jalado a los pelos, yo tengo ya años de sacerdote, gracias a Dios, y de acompañamiento, etcétera. He tenido muchos casos de este tipo, ¿eh? O sea, muchos casos de niños que han sido mimados, niños que sus papás, mamás, no les han enseñado, no les han ayudado a crecer, no les han enseñado a negarse muchas veces a sí mismos, etcétera, etcétera. Y entonces luego cuando van creciendo, el niño no sabe hacerlo porque nadie le ha enseñado, porque nunca lo ha aprendido, porque su personalidad se ha forjado en que todo el mundo tiene que estar a mi servicio. Y quitar esto de la mente y en consecuencia de las actitudes del niño es sumamente difícil. Por eso le decía, tener en cuenta esto, los 3 primeros años son fundamentales. Ciertamente, si luego en estos 3 primeros años el niño ha vivido en un ambiente difícil o adverso a una buena formación y los papás, mamás se dan cuenta, etcétera, todavía durante la infancia, inicios de la adolescencia, se puede corregir y sin duda se debe corregir. Pero de modo tal que ya cuando el niño llega a la juventud, entonces ya haya sido corregidos estos defectos. En esto esténse muy atentos. Miren, otro de los grandes problemas, el doctor David Mujica, al momento de hacer el saludo inicial, recordó una frase que en algún momento le comenté y que ciertamente es uno de los grandes errores que cometen los papás de hoy día. Estos errores ya se han pagado carísimo, carísimo hasta ahora en Europa, sobre todo en Europa. Porque en Europa, no se olviden, Europa ha pasado por 2 guerras mundiales. Europa pasó a mediados del siglo pasado por una etapa de pobreza extrema, donde no había ni siquiera qué comer. Entonces, los que en esa época eran jóvenes adultos, ¿no?, han pasado por muchísima necesidad. Luego Europa se ha levantado y estas personas que comenzaron a ser papás, mamás a los 30, 20 y tantos, 30, 40, han querido evitar el sufrimiento de sus hijos. Y esto ahora se da también muchas veces entre nosotros, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos han sufrido tanto que no han querido que sus hijos sufran. Y lamentablemente, escúcheme bien esto, si un niño no es iniciado en el sufrimiento, la capacidad de sufrimiento es como los músculos. Si uno no ejercita los músculos se atrofian. Si a un niño en un tiempo determinado no se le deja caminar, no se le enseña a caminar, incluso a costa de que se caiga después de dar 3 pasos, etcétera, pero si no, sus musculitos no van a formarse, no se van a formar bien. Y luego, cuando sea más grande, tendrán los músculos deformes. Es lo mismo pasa, fíjense, con el sufrimiento.
Si una persona no es iniciada en el sufrimiento desde pequeño, no va a adquirir paulatinamente, que es lo que corresponde a todo ser humano, adquirir todo paulatinamente, no va a adquirir paulatinamente la capacidad de sufrimiento. Y cuando le llegue el momento, claro, mientras está con papá, mamá en casa, lo que quiera, puede estar súper protegido, lo que quiera, pero este niño algún día va a tener que salir a enfrentarse al mundo. Va a tener que salir a enfrentarse al mundo. Y si no tiene capacidad de sufrimiento, no va a poder vivir por una razón muy sencilla, porque ustedes ya son todos adultos y todos saben muy bien que el mundo no se espera también con sufrimientos. No, es imposible vivir sin sufrir. Pero ¿qué pasa? Si este niño no ha adquirido la capacidad, no ha ido desarrollando paulatinamente, con poquito a poquito, cuidado con eso, no se puede poner sobrecargas a los hijos, pero tampoco se le puede quitar hasta la más mínima carguita, eso es lo que quiero decir. Poco a poco, si no ha aprendido a sufrir, no tendrá capacidad de sufrimiento, no podrá afrontar el mundo. Esos son los candidatos típicos, ¿saben para qué? Para la droga, la droga. La mayoría de drogadictos son personas que tienen este problema, que no pueden afrontar el mundo. Por eso necesitan drogarse, necesitan alienarse. Y en esto los papás están llamados ciertamente a ir iniciando también a sus hijos, lo que decía hace un momento, recordaba el doctor Mújica, ir iniciando también a sus hijos en el sufrimiento. El sufrimiento que cuando uno lo va llevando poco a poco, y nosotros los cristianos lo llevamos apoyados en Cristo, vamos descubriendo que es posible sufrir y no morirse, que es posible que el sufrimiento muchas veces es una ayuda para nuestra propia madurez humana, además de nuestra madurez cristiana, es una ayuda para la madurez, que nos va dando un ser interior, nos va forjando en nosotros internamente esta columna vertebral interna de nuestra personalidad y nos va haciendo personas capaces de afrontar los desafíos que la vida nos va planteando, nos va presentando a lo largo de los años. Por eso, junto con esto, es muy importante el ir educando a los hijos también en la voluntad, ir fortaleciendo la voluntad de los hijos hacia el bien, Y aquí les hago, digamos así, también no digo otro paréntesis, pero sí me explayo un poquitín en este aspecto. Miren, en otras épocas, la figura del papá, la figura del padre, era una figura incontestable en la casa, A uno le podía gustar más o menos el modo en que su padre lo trataba, el modo en que no sé qué, le podía, más o menos, pero el papá era el papá, el padre era el padre. Hace ya varias décadas, obviamente el último tercio del siglo pasado, surgió a nivel mundial, sobre todo en el hemisferio norte, ¿no es cierto?, toda una corriente de lo que se llamó el feminismo, que luego ha ido, el feminismo no es el tema de esta noche, pero que el feminismo tiene un origen, yo diría, lícito, un origen justo, porque ciertamente el machismo ha sido una realidad a lo largo de la historia, a lo largo de los siglos. Entonces, el feminismo inicialmente, esta corriente feminista, se inicia para reivindicar la dignidad de la mujer, que estaba muy venida menos, y en este sentido era un movimiento legítimo. El problema es que muy rápidamente, no es el tema de hoy día, pero para que me entiendan lo que quiero decir, otro día podemos hablar de esto, muy rápidamente corrientes ideologizadas, sobre todo ante el fracaso del marxismo, etcétera, entonces se apoderan de esta bandera y ya la transforman en un enfrentamiento. Es decir, el mismo principio marxista de la oposición de contrarios, que antes era los trabajadores, los proletarios contra los capitalistas, lo trasladan a la relación varón-mujer, ¿no? Entonces es el mismo principio marxista, digamos, es decir, de la dialéctica hegeliana. Entonces, fíjense ustedes, a raíz de eso, lo que ya se llama el feminismo radical,
se inició dentro de esta corriente toda una teoría de que el varón es totalmente prescindible en el hogar, que la figura del padre es dañina para los hijos, atentos con esto, y que la disciplina en el hogar es algo malo. Esta corriente ha entrado en las casas por las rendijas, por la televisión, hoy día por el internet, con una fuerza que es algunas veces hasta difícil de creer. Pero poco a poco la figura del padre se ha venido eclipsando, Ya cada uno de ustedes sabrá, ¿no?, cómo se relaciona con sus hijos y otras personas que ustedes conocen, pero para hablar de cosas que yo mismo he visto ya décadas atrás, hubo una época en que se decía que el mejor papá, el papá tenía que ser amigo del hijo, el amigo del hijo, o sea, un pata más del hijo, ¿no? Y ciertamente es algo totalmente absurdo, porque el hijo ya tiene amigos. Lo que no tiene es papá. Un hijo necesita un papá, un hijo necesita una mamá. Cada uno de ellos aporta algo en la formación del hijo. Tradicionalmente, el papá es el que aporta al hijo lo que se llama el yo moral, la disciplina, el espíritu de sacrificio, de responsabilidad, etcétera, etcétera, que son dimensiones muy importantes para el desarrollo de la personalidad. La madre aporta al hijo la ternura, la compasión, etcétera. Entonces, un hijo que crece con el papá y la mamá, ¿no?, con este aporte paterno y este aporte materno, entonces irá desarrollando una personalidad equilibrada. Pero si papá y mamá son violentos, si los dos abonan a lo mismo, entonces al hijo le faltará la ternura de la mamá, le faltará la comprensión de la mamá, y entonces saldrá más adelante una personalidad sumamente vertical, una personalidad intolerante y muchas veces una personalidad llena de heridas. Y lo mismo al contrario, si ya en la casa no está el yo moral, que lo pone usualmente el papá, siempre hay familias monoparentales que ya hay otros medios, a través de otros medios se tiene que buscar cómo suplir esto, pero vamos a hablar, digamos así, de lo que suele ser. Si ya el papá ya no pone el yo moral, si el papá renuncia a educar, a corregir a sus hijos y le deja todo a la mamá, entonces este hijo le faltará esta seguridad que da el padre. Esta seguridad que da el padre. Entonces crecerá con una personalidad muchas veces insegura. Una persona insegura no tendrá esta columna vertebral, no tendrá esta columna vertebral, no tendrá este espíritu de sacrificio, de responsabilidad, etcétera, etcétera. Por eso le decía, entre papá y mamá, cada uno está llamado y por eso Dios nos ha creado así. Dios nos ha creado distintos, o sea, sexualmente distintos. La sexualidad no se reduce a la genitalidad. La diferencia sexual no es solamente una diferencia de órganos genitales, no. El cerebro de los varones aquí adentro es distinto del cerebro de las mujeres. Esto la ciencia lo tiene clarísimo, ¿no? Es distinto. Nuestro modo de razonar, el modo de sentir de los varones es distinto del modo de razonar, del modo de sentir de las mujeres. Los enlaces que se hacen, las ideas en el cerebro, son distintos, el modo como enlazamos nosotros, como enlazan las mujeres. Y entonces, ¿por qué les digo esto? Porque el Señor nos ha creado distintos justamente para ser complementarios. Y esto es muy importante, que papá y mamá sepan que son complementarios en la educación de los hijos, que ninguno puede renunciar a aportar lo que a él le corresponde. Uno, pero dos, además, atentos con esto, que el otro debe permitir, la otra debe permitir que su cónyuge aporte lo que corresponde a la educación del hijo. Aporte. El respeto mutuo de los papás. Uno de los grandes problemas que hace un daño tremendo al niño, ¿saben cuál es? Cuando, por ejemplo, el papá lo castiga, no puede salir el día en la tarde a jugar con tus amiguitos, y cuando el papá sale a trabajar, la mamá le dice, ya, anda, hijito, anda, pero ven rápido que tu papá no se entere. O sea, le quita la autoridad al papá en la casa.
O viceversa, o el papá le quita la autoridad y le dice cuando la esposa corrige a la hija o al hijo por algo, y el papá, ay mujer, no seas así, no seas anticuada, no seas neurótica, deja al chico, deja a la chica. Entonces al niño, fíjense ustedes, perdónenme la frase, se le cruzan los chicotes. O sea, bueno, ¿y cuál es la diferencia entre el bien y el mal? Para papá es una cosa que es buena para papá, para mamá es mala. Entonces el bien y el mal objetivamente no existen, todo se relativiza, el niño no tiene una regla de vida. Es muy importante que el niño, el adolescente, tengan una regla de vida. Y en esta regla de vida debe ser una regla de vida dialogada entre los papás. Si hay alguna diferente concepción de la educación de los hijos, papá y mamá lo deben dialogar en privado, no delante de los hijos, nunca delante de los hijos. Lo deben dialogar en privado y llegar a un acuerdo. Y si no llegan a un acuerdo, lo mejor, pedir consejo, recurrir a alguien en que los dos reconozcan una autoridad, personas con más experiencia, cuando son papás primerizos, por decir algo, etcétera, para que los ayude. Pero en esto es fundamental, la transmisión de los valores, que es uno de los aspectos centrales en la educación de los hijos, la transmisión de los valores, la formación ética de los hijos, el desarrollo, decíamos hace un momento, de sus aptitudes, debe ir de la mano en una acción conjunta de papá y mamá, Y para poder desarrollar valores, virtudes, corregir defectos, etcétera, etcétera, nunca se debe pensar que la corrección es mala. No. De hecho, las Sagradas Escrituras ya dice, el que te ama te corrige. Algunas veces habrá que corregir a los niños, hay que hacer la diferencia entre enseñar y corregir. Unas veces hay que enseñar, otras veces hay que corregir, pero escúcheme bien también esto, algunas veces hay que sancionar. Con un niño pequeño no se puede razonar mucho porque el razonamiento del niño todavía no está tan desarrollado, ¿no es cierto? Entonces, a un niño no se le puede dar una explicación metafísica del bien y del mal, no. El niño no lo entiende y en consecuencia esto no ayuda al niño a formarse, no. A un niño se le dice, esto se puede, esto no se puede. Y si hace algo malo, se le corrige, ¿no es cierto? Conforme a su edad, también teniendo en cuenta sus limitaciones, etcétera, etcétera. Pero si llega el niño a empecinarse en hacer el mal, en no obedecer, en hacer el mal, en hacer daño, etcétera, etcétera, naturalmente en algún momento habrá que sancionar al niño, porque es la sanción lo que ayuda al niño a darse cuenta qué grave es esto que he hecho, Ponemos ejemplos sencillos, ¿no es cierto? Hoy día has hecho no sé qué, te quito el postre, hoy día no hay postre, no hay fruta, no hay lo que sea, ¿entiendes? Y entonces, o ahora te vas a tu habitación, ¿no? O no puedes ir este fin de semana al cumpleaños de tu amiguito, etcétera, etcétera, o de tu amigo si ya son adolescentes. No vas a la fiesta, prohibido, porque te has portado mal. Te he dicho que arregles tu habitación, te he dicho que hagas tus tareas, me has traído pésimas notas del colegio. Entonces, esto se llama la sanción. La sanción no tiene que ser de ninguna manera violencia física, no. Aunque el Papa Francisco lo dijo una vez públicamente y hoy día se le vino todo el mundo encima, ¿no? Porque dijo, algunas veces darle un palmazo al hijo es muy bueno. Y efectivamente yo también pienso que darle un palmazo al hijo alguna vez, no un cachetadón en la cara, ¿no? Con un palmazo tal vez en el trasero, es una cosa buena porque el niño reacciona, ¿me entienden, no? Pero bueno, cuando el Papa dijo eso, todo el mundo, el Papa para la violencia familiar, bueno, tal, porque no se entiende, ¿no? Sin duda un papá o una mamá nunca deben corregir a sus hijos con violencia, no, la violencia nunca, jamás. El hijo debe darse cuenta que papá, mamá lo están corrigiendo por amor, no por no sufrir ellos,
sino para que el hijo más adelante no sufra las consecuencias de sus malos actos, las consecuencias de sus defectos, las consecuencias de sus vicios. La sanción es muy importante, porque la sanción ayuda a una persona, y la sanción tiene que ser proporcional a la edad y proporcional al mal cometido, ¿no es cierto? Esto ayuda a la persona a darse cuenta, a aprender a diferenciar, primero, entre el bien y el mal, uno, y dos, primero el bien y el mal, y dos, a asumir la responsabilidad de sus actos. La responsabilidad de sus actos. He hecho algo malo y tengo que pagar las consecuencias del mal que he hecho. Entonces, el no ir a la fiesta, el no comer el postre, el no, que mi papá o mi mamá ya no me compren esa cosita que me habían ofrecido, lo postergamos. Por ahora no, hasta que no vea un cambio de actitud. Entonces al niño, al adolescente, se va dando cuenta. O sea, mis actos tienen una consecuencia. Mis actos tienen una consecuencia. Papá y mamá me ayudan a darme cuenta de esto. Pero así como se corrige al niño y se le hace tomar en cuenta, digamos, cuando ha hecho mal, muchas veces habrá que hacerse un poco de la vista gorda, ¿ya? Porque sobre todo hay etapas en la vida en que los chicos naturalmente están en búsqueda, etcétera, y se equivocan, y hacen ciertas travesuras o se equivocan mucho. Un papá o una mamá no pueden corregir a sus hijos todos los días. Lo dice San Pablo, hijos, padres no exasperen a sus hijos. Si el papá, el más mínimo error, la más mínima cosita, la más mínima que no le gusta, está, corrige todo el día. Después el niño se siente asfixiado y, escúcheme bien, entonces crece apocado, pierde la libertad. Papá, mamá, algunas veces tendrán que hacerse los de la vista gorda. Algunas veces tendrán que hacerse la vista gorda. Algunas veces tendrán que dejar pasar y después de juntar varias travesuras, ya sentarse, hijito, mira, me he estado dando cuenta que últimamente me has estado desobedeciendo. No te creas que soy tonto. Me he dado cuenta que estás pasando más tiempo en el internet de lo que yo te he permitido. Me he dado cuenta de no sé qué cosa, etcétera, etcétera. Me he dado cuenta, me preocupa qué cosa está pasando contigo, qué tienes, ¿no? O Dios no quiera, pues ya los chicos van creciendo y a lo mejor algún día viene el chico, hoy día hasta las chicas, Dios los libre a ustedes, pero bueno, es decir, a veces viene ya con un olorcito, entonces, claro, tal vez no sea ese el momento. Al día siguiente dijo, ¿qué pasa? Ayer te he visto, has llegado con olor a alcohol, has estado tomando, ¿qué te pasa, hijito? ¿Tienes algún problema? Y entonces, claro, el adolescente, porque ya hoy día comienzan de adolescentes, pero no, hay que estar atento. El adolescente que está con sus amigos y se habrá tomado pues una cervecita, lo que sea, pero ya si papá, mamá lo abordan y le dicen, hijo, ¿tienes algún problema para estar tomando? Entonces el niño ya se da cuenta. Tomar significa que tengo un problema. ¿Qué problema tengo? Y entonces eso se le va ayudando al hijo a descubrir, porque sin duda puede que tenga un problema. Si algún problema tiene que haber, sobre todo si se ha pasado de copas. ¿Qué problema tengo? Entonces se le ayuda, se le va ayudando. Pero así como se corrigen los defectos, como se corrigen los vicios, etcétera, también hay que saber, y eso muchas veces los papás se olvidan, papás o mamás, también hay que saber premiar los méritos. Hay que saber premiar los méritos. Hay que saber reconocer el esfuerzo del niño. Hijo, te felicito. He visto que has mejorado. Aquí tenías un 11, el bimestre pasado has subido a un 13. Te felicito. Esto, vamos, tenemos que celebrarlo. Esta vez me has sacado mejores notas. Veo que, oye, qué bonito tienes tu cuarto, qué ordenadito tienes. Veo que te estás convirtiendo en un chico responsable. Ya te puedo dar una responsabilidad más. Ya, ¿me entienden? O sea, reconocer también, valorar los esfuerzos de los chicos, valorar los esfuerzos, reconocer, digamos así, los avances que van teniendo ellos en la realización, en la generación de su personalidad. Esto le da a los chicos una seguridad en sí mismos, una seguridad. Cuando ya van creciendo hay que saber escucharlos en la mesa, pero eso es otra cosa muy importante. La vida, claro, el tiempo se nos pasa, me dejan unos minutitos más.
Es muy importante. La vida familiar, otro de los grandes problemas. Papá y mamá muchas veces creen que lo mejor que pueden hacer por sus hijos es trabajar 16 horas diarias para poder llevar más dinero a la casa. Y no se dan cuenta que eso no es lo mejor que pueden hacer por sus hijos. Que tal vez sea mejor llevar algunos soles menos, pero dedicarles más tiempo a los hijos. Cuando el hijo llega del colegio, que pueda tener a la mamá en casa que lo recibe, o que está por llegar, porque también la mamá trabaja, pero está por llegar, que el papá no llega a las 7, 8 de la noche reventado de los problemas del día y que lo único que quiera es sentarse a ver televisión y no dialoga con nadie, etcétera, etcétera. Y entonces, naturalmente, el niño crece solo. El Papa Francisco habla de esto, miren, niños huérfanos con padres vivos. Fíjense qué feo. Niños huérfanos con padres vivos, porque los papás no están nunca. No les dedican tiempo a los hijos. Trabajan 7 días a la semana, no tienen cuándo sentarse a dialogar, no rezan juntos en familia, ni siquiera comen juntos. Entonces, esto es otro aspecto fundamental. Hay que recuperar la vida de la familia. Seguimos con el Papa Francisco. El Papa Francisco tiene una gran sabiduría, la sabiduría del pueblo sencillo. El Papa Francisco es un hombre del pueblo, es un hombre sencillo y tiene esta sabiduría de los ancianos de pueblo, ¿no? Y el Papa Francisco, lo dice él, muchas veces cuando está con esposos, en una pareja verde, lo que sea, ¿saben lo que les pregunta? Le pregunta, ¿y ustedes juegan con sus hijos? Le pregunta al papá, ¿y tú juegas con tu hijito? O sea, te tiras al piso a jugar con él, etcétera, juegas con tu hijito. Bueno, hoy día se juegan a través de estos aparatos también, ¿no? No sé qué cosa, ¿no? Pues eso, juegas con tu hijo. Entre comillas, pierdes el tiempo con tu hijo. Esto es muy importante, porque esta cercanía del papá, esta cercanía de la mamá a los hijos, a las hijas, cuando digo hijo, hablo de varón y mujer, ¿no? Esto al niño, a la niña le va ayudando a crecer, sintiéndose amada, y el amor es lo que da seguridad, lo que nos da seguridad, lo que nos da seguridad en la vida. Y así entonces les decía, con mucha dedicación. Es muy bonito educar a los hijos, ¿no? Es muy bonito. Yo no tengo hijos de la carne, ¿no? Yo soy célibe, pero desde que he sido sacerdote joven, siempre he tenido mucho trato con la juventud. Y luego durante 10 años fui rector de un seminario. El seminario es el lugar donde se forman los sacerdotes. Muchas veces son chicos que llegan a los 16, 17 años, 18 años, ya para un hombre de mi edad, pues son chicos muy tiernos, todavía muy chiquillos. Y poder educar durante 10 años a un muchachito que llega a los 16, 17, educarlo durante 10 años, hasta los 27, o sea, justo toda esa etapa tan importante de la vida. Y de ahí acompañarlo en los primeros años de sacerdotes, es realmente, les digo, una tarea bellísima, la tarea de la educación. En este sentido es algo similar a la tarea de los papás, por eso lo comparto con ustedes, ¿no? O sea, cuando uno les dedica tiempo en todo esto, que ya lo he dicho, que no lo voy a repetir, ¿no? Corrigiendo errores, premiando esfuerzos, logros, etcétera, etcétera. Es muy bonito ver cómo este adolescente va creciendo, se va fortaleciendo, va teniendo una personalidad, hasta que ya puedes soltarlo. El día que ya tu hijo o tu hija crecen, ya los puedes soltar, que se vayan de casa, porque ya y que formen su propia familia, y los ves irse, y tú, claro, puede ser que es un poquito de pena, la mamá, mi hijita que se va, pero bueno, más allá de eso, tienes una alegría en el corazón, ¿me entiendes? O sea, se va y ya está preparado para formar una familia. Es una cosa bellísima. Por eso el educar a los hijos realmente es un arte, ¿no? Es un arte bellísimo, y yo los quiero felicitar a ustedes, papás y mamás, y ya por estar aquí esta noche significa que es un tema que les interesa, y yo los quiero felicitar por esto, y les quiero decir, ciertamente vale la pena, vale la pena. A los hijos, lo que más forma un ser humano, ¿saben lo que es? El amor. Y el amor
el amor, el verdadero amor, que es donación. El hijo que ve a papá y a mamá donarse por él, pero al mismo tiempo es donación y es ayudarme a mí a ser persona. El hijo que ve que papá y mamá no solamente me dan de comer, me pagan el colegio, el vestido, me llevan al médico cuando necesito, lo que sea, sino que además están conmigo, conversan conmigo, me enseñan desde su sabiduría, desde su experiencia, etcétera, y me equivoco, me corrigen cuando me equivoco, pero nunca me abandonan. Nunca me abandona. Es otro aspecto muy importante. Cuando un hijo, digamos así, en el transcurso de la vida, porque todos cometemos errores y todos alguna vez fracasamos, todos alguna vez fracasamos. Cuando el hijo fracasa, sea un fracaso moral, un fracaso sentimental, un fracaso académico, en ese momento de fracaso, lo peor que puede hacer un papá o una mamá es enrostrárselo. Ahí lo que el papá, mamá tienen que hacer es levantar al hijo caído. Caído porque lo que sea, repito, hasta si cometió, digamos, un pecado, lo que sea, levantar al hijo caído, primero. Esto es muy importante. Levantar al hijo, a la hija caídos. Y después, una vez levantado, con paciencia, podremos volver a las causas de, digamos así, del fracaso, ¿no? Algunas veces, ya aquí todos tenemos un poco de edad, ¿no? Y algunas veces pasa, ¿no? Por ejemplo, alguna chica, pasa a veces también con los chicos, su primer enamoramiento, algunas veces pasa que un chico o una chica se enamora tanto del otro, de la otra, que llega el momento en que si la otra persona rompe con él, mira, ¿sabes qué? Lo estaba pensando y mejor quedamos como amigos o lo que sea, que es la típica, ¿no? Para quitarte de encima una persona como amigos. Entonces, esta chica cree que ese es el amor de su vida, que no existe otro en toda la humanidad, en 8.000 millones de personas, y se le viene el mundo abajo. Esto es muy importante. Papá, mamá, a los chicos también les está pasando esto. Cuando termina, piensan que el mundo se les viene abajo y que ya nunca van a tener ningún enamorado, ninguna enamorada, nunca más van a conocer el amor. Es lo que piensan. Es imposible quitárselos de la cabeza en ese instante. En ese instante, papá, mamá, no le puede decir, hija, no seas ridícula, ya conocerás a otro chico. No, no le puede decir, mejor hija, porque ese chico no te convenía. No. La niña, la jovencita está sufriendo. Papá tiene que estar a su lado. Mamá tiene que estar a su lado. Acompañarla, dejarla llorar, que llore. Dejarla que se desahogue. Rodearla de amor, de mucho amor. Dice, tranquilízate, hija, hablaremos de esto. Vamos a, espérate un poquito. Dejarla que se desahogue. Y luego ya, poquito a poquito, ir explicándole las cosas. En los días sucesivos, acompañarla, son los días en que, les pongo ejemplos así en el aire, ¿me entienden? ¿No? Son los días en que no se le puede dejar sola, porque ha sido una pérdida enorme para esta jovencita, el enamorado. Muchas veces nosotros los adultos, se dice, ¿no? La vaca ya no se acuerda cuando fue ternera, ¿no? Así se dice, ¿no? Entonces, fíjense, muchas veces nosotros los adultos, claro, procesamos los acontecimientos desde nuestra mentalidad, experiencia, todo de adultos. Es muy importante ponerse en la mentalidad del adolescente, en la mentalidad del niño, también del niño. Que al niño se le revienta la pelota y puede ser que el mundo se le venga abajo. Tampoco se trata de una pelota inmediatamente al día siguiente, no. Ayudarlo a procesar el dolor, acompañarlo a procesar ese dolor, ese que para nosotros no es nada, para él es un dolor. Todavía no es un dolor demasiado grande, pero es un dolor el día que se le muere el gatito. Es un dolor. Ayudarlo a procesar el dolor. Así se le enseña al niño a vivir el duelo, que luego de esto al niño se le queda marcado para cuando sea grande. En fin, creo que más o menos se dan cuenta de esto, ¿no? Y quiero terminar con dos cosas, si me dan unos minutitos más, muy sencillos, o sea, muy profundas, pero que no podemos hoy día detenernos más, pero sí que no quiero dejar de mencionarlas. Educación sexual. Es muy importante la educación sexual en el hogar.
es muy importante. Uno, digamos así, de los grandes errores en el pasado ha sido que a los hijos no se les ha brindado educación sexual en el hogar. Algunas veces papá no sabe cómo abordarlo, mamá no sabe cómo abordarlo, siempre da un poco de, no, qué sé yo. Entonces, pero una cosa, todos hemos pasado por esa edad y todos nosotros sabemos, yo soy obispo, pero soy de carne y hueso igual que ustedes, por si acaso ya he pasado por todas las etapas y conozco muy bien. Hay una etapa en la vida del hombre, ¿no?, en que se empiezan a despertar unas pulsiones internas. Esas pulsiones internas que estoy seguro que se te han despertado a ti, por si acaso también se despiertan a tus hijos y a tus hijas, atento, también a tus hijos y a tus hijas, no creas que son de fierro. Entonces es muy importante explicárselo, muy importante explicar cuál es el sentido de la sexualidad en el ser humano. Esto es fundamental, porque si no se lo explicas tú, lo conversará con sus compañeras, con sus compañeros, y vete a saber lo que le van a decir. ¿Y dónde lo buscarán? En el Internet, y el Internet está plagado de barbaridades. Pero también les decía el colegio, también les decía el colegio, ustedes pueden creer que en los textos oficiales del Estado peruano para segundo de secundaria, educación sexual, saben lo que dicen, que la masturbación es algo bueno tanto para varones como para mujeres, que la masturbación es algo bueno. Y tienen como notas referenciales, los mandan a links, porque ahora ya en los textos de los colegios te mandan un link del Internet de Planned Parenthood, que es la ONG más grande del mundo, promotora y que realiza abortos y que comercializa, está siendo procesada en Estados Unidos hoy, comercializa con los restos de los niños abortados. Una cosa horrible, y todo eso está demostrado, están siendo procesados. Planned Parenthood, que está presente en montones de países del mundo, inclusive en el Perú. Y eso se enseña en educación sexual en los libros del Estado. Ahí, ahora mismo hay un proyecto de ley en el Congreso, justamente el proyecto de ley 904, lo digo porque si encuentran algo en los diarios, lo van a ver. Un congresista que se llama Esdras Medina, del Partido de Renovación Popular, ha presentado un proyecto de ley para que obligando al Estado a que los papás supervisen, ¿no?, los papás supervisen el material que se enseña a sus hijos en el colegio, porque el colegio, como les decía, los mentaliza con estas ideas. Entonces es muy importante también la educación sexual a los hijos, enseñarles el sentido de la sexualidad en la persona, en el conjunto del ser humano, enseñarles la sexualidad como complementariedad y enseñarles que el ejercicio, digamos así, el ejercicio de la genitalidad está siempre en el diseño de Dios y para el bien de la persona está siempre orientado al amor, está siendo orientado a una verdadera entrega, una entrega plena. Por eso, otro error que cometieron muchos papás en el pasado es que llegados sus hijos a cierta edad, los tenían que hacer hombres y se los llevaban al prostíbulo. Porque fíjense la manera de pervertir a una persona haciéndolo creer que ser hombre significa acostarse con prostitutas y banalizar el sexo. Son cosas que se han dado históricamente, te los digo. Entonces, qué distinto es cuando papá, mamá enseñan al hijo rectamente lo que es el sexo en el ser humano, que no es una cosa mala, que es una cosa buena, creada por Dios, bellísima cuando lo usamos bien. Cuando lo usamos bien, cuando la vivimos rectamente. Es una cosa bellísima. Ahora, si la pervertimos, puede ser fuente de muchísimos sufrimientos y de constante frustración. Es una cosa horrible. En esto hay que tener mucha delicadeza, porque eso hay que ir enseñándoselo a los hijos poquito a poquito, conforme a su edad, ¿no? Por supuesto, cuando empiezan a entrar en la pubertad, ya puedes empezar a explicar algunos aspectos,
pero luego hay otros aspectos que hay que esperar la adolescencia, los otros aspectos que estén llegando a la juventud, poco a poco. No se puede enseñar todo a los 7 años de edad, ¿no es cierto?, ni a los 8. En eso tienen que, también es una enseñanza paulatina. 1 y 2, lo mejor es que al hijito sobre todo le hable el papá y a la hijita sobre todo le hable la mamá. Las cosas más íntimas propias de mujeres, solo la mamá. Al hijo las cosas más íntimas de los hombres, solo el papá. Y luego los dos, en diálogo familiar, pueden abordar ya los aspectos más generales. Y para terminar, ¿no?, porque el tiempo ya ha pasado, una cosa fundamental. Ustedes a sus hijos le pueden dar materialmente lo mejor del mundo, pueden procurarles inculcar valores morales los más altos, pero les digo una cosa, si no les transmiten la fe, entonces estarán fallando como papás, porque nuestros hijos, igual que nosotros, no hemos sido creados solo para este mundo. En este mundo vivimos unas cuantas décadas, pueden ser más o menos décadas. Algunos se van antes, otros llegan a los 80, a los 90, a los 100. Hoy día más o menos hay todavía gente que vive 100 años, un poquito más, ¿entienden? Pero mucho, mucho más difícil vivir. Y entonces el momento nos llega a todos el momento de partir de este mundo. Nosotros no hemos sido creados para este mundo, hemos sido creados para la eternidad. Y a la eternidad, alcanzar la plenitud de nuestro ser, que es el cielo, para eso hace falta fe. La fe la necesitamos para vivir rectamente en este mundo, pero también para alcanzar la vida eterna. Nunca se olviden de esto. Un niño que ustedes engendran, escúchenme bien, es un niño no solo para este mundo, es un niño para la eternidad. Y en esto, si quiero también terminar, agradeciéndoles y felicitándolos por su apertura a la vida. Entiendo que la mayoría de ustedes ya serán papás, mamás, etcétera, etcétera, y los felicito. Los felicito, les agradezco y los felicito. Es cosa tan bella traer un ser humano a este mundo, cosa tan bella educarlos, algo tan, tan bello. Realmente los felicito y les agradezco porque educando bien a sus hijos están contribuyendo con el bien común de la sociedad y al mismo tiempo transmitiéndoles la fe, que es fundamental desde pequeñines, enseñarles a rezar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces también los están preparando para que puedan vivir toda la eternidad con Dios nuestro Padre, con su Hijo Jesucristo y en el gozo del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias otra vez por su atención. Y gracias también a nuestros amigos de la Fundación, que veo muchas caras conocidas. Yo fui miembro Señor Javier, de la Junta de Administración todavía de la no se vaya, monseñor. Ya. Todavía no se vaya, por favor, que haya algunas preguntitas Muy bien. breves nada más. Primero, agradecerle. Gracias por la charla, gracias por la conferencia, realmente gratificante y nos hace crecer a todos, ¿no? Una pregunta. La primera pregunta que nos han hecho mediante el Twitter, mediante Facebook y mediante esta charla, ¿no? Hablemos de las familias monoparentales, ¿no? Muy buena cantidad de niños y niñas crecen sin la figura paterna y la figura materna. ¿Por qué? Por múltiples razones. Muerte, divorcio, etcétera, etcétera. Y a lo mejor los abandonos, que hay muchísimos, ¿no? ¿Cómo ayudar a estos niños, a nuestros hijos, si es que formamos parte de una familia monoparental, cómo ayudarlos cuando es evidente, monseñor, que siempre va a haber un vacío? Siempre va a haber un vacío y que a lo mejor otra persona jamás lo va a llenar porque no es el papá. ¿Cómo ayudarlo, monseñor? Podría encender su micro. Perfecto. Sí, muy buena pregunta. Ciertamente, en algún momento, mientras hablaba, me vino esto a la mente también, porque esto es una realidad, ¿no? Ahora, fíjense, hay que saber diferenciar el tipo de familia monoparental. Ahora lo vamos a entender. Miren, tenemos situaciones distintas. Una situación es que el niño ya desde que llega a este mundo no tiene papá,
porque el papá no se quiso hacer cargo del niño ya desde el vientre de la mamá y se desapareció. Uno. Otro es el caso de parejas que por distintas razones, pues su unión, entre comillas, digamos así, fracasa, no llega a prosperar y se tienen que separar y el niño vive esa separación de los padres. Segundo caso. Tercer caso, la muerte de uno de los progenitores, ¿no? La muerte de uno de ellos. Fíjense, les digo una cosa, son 3 casos distintos cuya repercusión en el niño o en el adolescente es distinta. Esto es muy interesante, esto es muy interesante. Primero vamos al caso, entre comillas, si quieren así, más, no sé si usar la palabra sencillo, pero, o sea, cuando muere papá, ¿no? El papá, aunque físicamente no está ausente del hogar, aunque físicamente está ausente del hogar, de suyo en el niño no está ausente. O sea, cuando la pérdida del papá es por muerte, la memoria del papá se conserva en el hogar y se conserva en la familia, y el niño lo tiene, o el niño adolescente o hasta joven, lo tiene presente ese papá con el que ha vivido unos años. Esto es muy interesante. Es una ausencia física, sí, pero no es una ausencia absoluta. Y de hecho, muchas veces la mamá le dirá, hijo, ¿qué hubiera dicho tu papá? ¿Qué contento estaría tu papá al ver que has leído estas notas, ¿no? O hijo, ¿qué estará pensando tu papá desde el cielo? Que ve que porque él ya no está, te estás desbandando. O sea, hay una presencia no física. Esto es muy interesante, ¿eh? ¿Ya? 1, 2. Lo más delicado, vamos ahora, que es el caso de ruptura, ¿no? Y en esto yo nunca me canso de decir a los papás, papá, mamá, vale la pena cualquier sacrificio para mantenerse juntos por el bien de sus hijos. Vale la pena todo sacrificio, ¿eh? Problemas entre esposos han habido toda la vida, siempre han habido problemas entre esposos, pero los cónyuges han sabido perdonarse, han sabido esto pensando muchas veces en los hijos. Incluso cuando entre ellos, por los años, etcétera, ya la fogosidad o el amor sentimental ha ido pasando, porque el amor también pasa por etapas, esto sería tema de otra reunión, ¿no es cierto? Pero se mantienen juntos por el bien de los hijos, se ayudan mutuamente para ayudar a los hijos. Pero algunas veces no se puede dar esto y se da esta ruptura. En esto hay que tener mucho cuidado. Miren, yo les puedo hablar de casos, de experiencias mías personales, de casos que he acompañado. Miren, aunque el hijo, la hija sea liberal, que no crea ni en el matrimonio, ni crea en Dios, ni crea en nadie, la separación de los papás les produce una herida enorme. Es impresionante. No es un tema moral, no es un tema religioso, no, es otra cosa. Es otra cosa, es el hogar que se desintegra. Eso no es un tema de fe, es otra cosa. Y entonces, en algunas circunstancias, se reconoce, yo también reconozco, que una pareja no puede seguir juntos. Ahí lo que hay que hacer es 2 cosas. Procurar que esa separación sea paulatina, sea lo menos agresiva posible, ¿no? Y sobre todo que el hecho de que la pareja no pueda seguir junta no significa que el hijo o la hija pierdan al papá, ¿no? Es decir, debe seguir el papá cumpliendo, o la mamá, según con quien se quede la criatura, ¿no? O sea, el otro que ya no esté en el hogar debe seguir de alguna manera cumpliendo su rol lo mejor que pueda. Lo mejor que pueda. Y en esto también les tengo que decir, yo conozco parejas que están separadas, pero que dialogan por la educación de los hijos. Y cuando se han quedado con la mamá y el hijo o la hija hace algo no sé qué, la mamá llama al papá y el papá viene y se sientan juntos y hablan, ¿no? Es decir, de alguna manera va realizando su rol, aunque ciertamente hay una herida, ¿no? Pero se trata de... Luego, el tercer caso, que puse primero, el caso cuando el niño ya llega a este mundo sin papá, entonces ahí es muy importante que alguien en la familia de la mamá asuma de alguna manera ese rol que normalmente le corresponde al papá. Puede ser el tío, puede ser el abuelo,
alguien que dé este yo moral. Y en el caso que es la mamá la que no está porque le dejó el hijito y se mandó a mudar, que a veces pasa, horrible, pero pasa, entonces la abuelita, la tía, alguien debe asumir también esto, ¿no? Son formas de suplir, ¿no? Ahora, el amor cura muchas heridas, ¿no? Monseñor, sí, gracias. Tenemos otra pregunta más, tal vez entrando ahí un poco un tema un poco discutible. Y continuando con estas familias monoparentales, cuando un padre o una madre están solos y reconocen en este caso, homosexualidad, ¿cómo ayudar a los hijos o cómo formarlos reconociendo este padre o esta madre que son homosexuales, pero que tampoco quieren interferir en la vida de sus hijos? ¿Qué hacer? Porque es una realidad, monseñor, que hay padres homosexuales, madres homosexuales que crían a sus hijos. Entonces ¿cómo hacer para que este sentir del padre no afecte al menor? Claro, sí, muy bien, entiendo. O sea, no es el caso de padres heterosexuales que se encuentran con su hijo que en algún momento siente atracción a esa persona homosexual, sino que el papá o la mamá son homosexuales, ¿no es cierto? A eso se refiere. Muy bien, sí. En esto, lo primero que tenemos que pensar es lo siguiente. Decíamos al inicio, cada ser humano es único e irrepetible. Entonces, no porque yo, papá, sea homosexual, debo pretender que mi hijo sea homosexual. De ninguna manera. Yo tengo que empezar a reconocer que mi hijo es distinto que yo. Entonces, deberé buscar los modos, ¿no?, de educar a mi hijo partiendo de la premisa de que este niño es distinto de mí y es un chiquito o una chiquita heterosexual. Entonces, tendré que ver cómo lo voy educando, y ahí también la familia está llamada a cumplir un rol muy importante de ayuda, de suplencia, como decíamos antes, ¿no? Llegado el momento, se le puede decir al hijo o a la hija que esta es su realidad, sí, llegado el momento, ¿no? Pero en eso los papás necesitan un discernimiento. Esto no se le puede decir a un niño de 5, 6, 7 añitos que no entiende todavía, ¿no? Esto habrá que esperar el momento oportuno, pero sobre todo tener mucho cuidado de no pretender influir en el hijo para que el hijo siga, digamos, el mismo camino que ha seguido el papá o que ha seguido la mamá, sino respetarlo en su diversidad, ¿no? Otra pregunta, monseñor. ¿Ha hablado usted acerca de la iniciación al sufrimiento en el niño, luego en el adolescente y después en el joven? Y nos han puesto así: hoy esto es una aberración. O sea, es inconcebible pensar que queremos que un hijo sufra o que el sufrimiento hasta cierto punto es formador o es bueno. Hoy, ¿cómo de manera práctica, es una pregunta, se puede convencer a los jóvenes, se puede convencer o se les puede enseñar si hoy están escuchando todo lo contrario? O sea, hay que evitar sufrir y hay miles de maneras: la droga, el sexo, el alcohol, el desenfreno, y etcétera, etcétera, solo o hasta 1000 cosas más para intentar no sufrir. ¿Cómo enseñarle a un joven que tiene que pasar por esta etapa? De manera práctica, monseñor, ¿no? Sí, perfecto. Mira, ciertamente hoy día nos encontramos con la cultura del bienestar, la cultura del bienestar, que se ha cambiado el concepto de vida buena, que es un concepto tradicional de siglos, por el concepto de buena vida, la buena vida, ¿no? Entonces, de hecho, esa es una tarea que no se debe comenzar cuando uno es adolescente, ya es tarde, ya es tarde. Si no se ha comenzado antes, si alguno me está escuchando en un momento, comiénzalo una vez, porque si no, luego va a ser más tarde. Pero esto hay que comenzar desde niños, ¿no? Es una aberración, sin duda. Es una aberración, es una aberración. Se piensa que es una aberración, sí, pero hay una realidad. Por más que piense lo que el mundo, lo que quiera pensar, el sufrimiento existe. Y este niño, este adolescente que mañana será un hombre o una mujer, se encontrará con el sufrimiento, porque el sufrimiento existe de todas maneras. Y si uno no está capacitado para sufrir, el sufrimiento a uno lo derrumba y le destruye totalmente. Entonces, más allá de que se piense que es una aberración, es algo que no se puede, entre comillas, exorcizar de este mundo, el sufrimiento. Y por eso la manera es empezar desde pequeños. Pero, ¿cómo?
esta iniciación no es solamente una iniciación práctica, sino también es una iniciación dándole el sentido del sufrimiento, dándole el sentido. Y al principio, cosas pequeñas, ¿no? Por ejemplo, es decir, al niño quiere comer un chocolate ahora, ¿no? Y entonces, claro, tal vez ahora no es el momento porque vamos a almorzar, ¿no? Entonces, que para nosotros sería una tontería, para el niño se le viene el mundo abajo porque quiere su chocolate ahora, ¿no? Entonces, claro, no se trata simplemente de decirle no, ¿no? Sino, vamos a decir, no te estoy negando el chocolate, hijito, lo vas a comer, vamos a posponer. El primer aspecto de la iniciación del sufrimiento es ayudarlo a posponer aquello de lo que él quiere gozar en este momento. Esto es muy importante, porque se le va engendrando al niño, se le va educando en la paciencia. Esto es fundamental, posponer, posponer. Ahora no es momento de jugar, ya va a llegar el momento de jugar. Ahora vamos a visitar a tu abuelita que está enferma, por decir algo, ¿me entiendes, no? Ahora vamos a hacer las tareas y vas a ver que después vas a disfrutar mucho más del juego cuando no tengas en tu cabecita la responsabilidad de hacer tareas. O sea, con estas pequeñas cositas, ¿no es cierto? Luego, para algunos niños, no para todos, para algunos, es, por ejemplo, motivo de sufrimiento tener que ordenar su habitación. Claro, la mamá o el papá afectivones, entonces le ordenan la habitación al niño, ¿no? Claro. Otra posibilidad que es, arregla tu habitación, si no te meto 3 palmazos. No, vamos a enseñarle al niño. Es un pequeño sufrimiento, sí, pero es un sufrimiento que lo podemos llevar juntos. Vamos a arreglar juntos tu habitación. Y entonces el niño se va negando un poquito a sí mismo porque él no quiere, pero si ve el acompañamiento del papá, ve el acompañamiento de la mamá, o sea, le están acompañando en su... Cosas que para nosotros son tonterías, pero hay que ponerse la mentalidad del niño. O sea, ese niño ve, es posible, no aquí, sino en lo profundo del ser, puedo sufrir acompañado. Y al final, ¿ves? Hijito, mira qué lindo ha quedado tu cuarto. Fíjate qué bien. Oye, además, como está bien ordenado, hay espacio para un carrito más. Te voy a comprar un carrito. ¡Ah! Entonces el niño va aprendiendo una cosa de la que los adultos tenemos experiencia, que es que cuando no se huye del sufrimiento, sino que se asume la responsabilidad, al final tenemos siempre una recompensa, siempre. Aunque sea la recompensa sentirnos mejor con nosotros mismos. Entonces, claro, como decía antes, no es que haya un manual. Ahí está también mucho el discernimiento de los papás y mamás, y por eso se necesita también mucho de la oración. Yo les digo una cosa, pueden contar, papá y mamá pueden contar con la asistencia del Espíritu Santo para educar a sus hijos en la medida en que ustedes se abren al Espíritu Santo y le piden a Dios que los ayude. Dios no los va a defraudar. Esto se lo garantizo. Como obispo se lo garantizo. Monseñor, otra pregunta. Hablando de la ideología de género. Sí. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque se ha vendido de manera equivocada, a mi modesto entender, que la ideología de género lo que busca es la no discriminación. Porque sin ideología de género hay discriminación. Con ideología de género no hay discriminación. Esto, una primera pregunta. ¿Esto es verdad o no es verdad? Y una segunda pregunta. ¿Cómo ayudar a los jóvenes en un ambiente de género que ahora se vive de manera, diríamos, libre, para que no sean, para que esta ideología, porque es una ideología, porque muchos hablan hasta de teoría de género, hablan de cuestión de género, pero termina siendo el pensamiento sobre la realidad, que es la fuente de toda ideología, ¿no? Entonces, ¿es verdad esto, monseñor, que si no hay ideología de género o si no hay género, hay discriminación y viceversa? ¿Y cómo ayudar a los jóvenes y a los niños a no dejarse engatusar por esto sobre pretexto de la no discriminación? Muy bien, sí. O sea, claro, ahí tendríamos 1 hora y media por delante y nos quedaríamos cortos. Ustedes ya han tenido un encuentro sobre ideología de género hace un tiempo, ¿no? Sí. Uno de estos conversatorios fue sobre ese tema muy interesante. Sí, aquí es muy importante tener las ideas claras. Vamos a ver. Hoy por hoy, el término género ya se ha posicionado en el ámbito sociológico, psicológico, etc. Y el término género
bien entendido, o sea, rectamente entendido, hace referencia al rol que varones o mujeres, o sea, diferencia sexual clara, desarrollan en una cultura determinada. Esto es lo que hoy a nivel sociológico, psicológico, ya se ha, repito, se ha posicionado este término género. Hay un documento de la Santa Sede muy interesante sobre esto. El problema no es tanto el término, sino la ideología que usa este término. Y en esto hay que estar muy atentos. ¿En qué consiste la ideología de género? Lo decimos en palabras sencillas. La ideología de género sostiene que el sexo biológico no tiene nada que ver con el género. El sexo biológico, perdóneme, bueno, estamos en adultos, o sea, mis órganos genitales, que es lo que me dan el sexo, primer error de esta ideología, porque el sexo no está solamente en los genitales, ya se los he dicho antes, también en nuestro cerebro. El cerebro del varón es distinto que el de la mujer, ni mejor ni peor, distinto, etc. Entonces, primer error. Pero bueno, lo que dicen ellos, lo que dice la ideología es que el sexo que me ha sido dado por naturaleza, esto es un dato que se me ha dado, pero que no tiene nada que ver con el género, que el género es algo que yo puedo construir, que tengo el derecho de construir como a mí me da la gana, de modo tal que puedo tener sexo masculino y género femenino. ¿Por qué? Porque yo soy libre de construir mi género. Pero así como soy libre de construirlo, atentos, soy libre también de deconstruirlo y construirme otro. Es decir, hoy día yo puedo tener órganos genitales masculinos, pero decido ser género femenino, ser mujer. Y entonces me visto como mujer, hablo como mujer, me muevo como mujer, lo que sea, pero dentro de un tiempo ya no quiero ser mujer. Ahora quiero ser gay. Entonces vuelvo otra vez, género masculino, pero gay, ¿no? O bisexual. Y entonces, así como construyo, deconstruyo y vuelvo a construir. Esto es realmente una aberración por dos razones. Por dos razones. La primera, porque naturalmente va contra la naturaleza. El cuerpo, mi cuerpo, es un don, es un don, es un don que me es dado y lo que me corresponde a mí es acogerlo. Y en esto, papá, mamá, no se dejen engañar. Miren, les cuento, tenemos casos, ¿no? Y yo acompaño a algunos de este tipo de personas, o sea, personas que se sienten, dicen, yo soy una mujer encerrada en un cuerpo de hombre. Oye, eso es absurdo, eso no puede ser. No puede ser. ¿Por qué? Tú no has llegado a este mundo por casualidad y Dios te ha creado y no te puede haber creado mujer en un cuerpo de hombre. No, Dios no hace esas cosas. Primera cosa, ¿no? Vamos a estudiar un poquito los condicionamientos. Sería muy largo entrar hoy día en esto, pero uno de los errores que cometen los papás justamente para que el hijo no sufra, ahora estoy con un sacerdote y llevando un caso muy delicado, comenzando en un caso muy delicado, de un muchachito que a los 13 años comenzó a decirle a su mamá, no tiene papá, la criatura, comenzó a decirle a su mamá que él se sentía mujer y no sé qué, y no sé cuántos, y el chiquito sufría y sufría y sufría, y la mamá, para que el niño no sufra, la lleva a un psicólogo, cae en manos de un mal psicólogo, de una mala psiquiatra, que le dice, efectivamente, su hijo es una mujer, y usted lo que tiene que hacer es ayudarlo a que sea mujer. Y la pobre señora ha comenzado, una señora que no es que tenga millones ni nada, con el fruto de su trabajo, mamá soltera, a pagarle el proceso de transición del hijo de la apariencia sexual, porque yo como siempre les digo, esto se llama cambiar la apariencia, pero eso no te lo cambia porque seguirás siendo hombre toda tu vida, ¿ya? Pero entonces, fíjate, entonces, ¿qué pasa? Esta señora empieza, y con eso pensaba que el hijo iba a dejar de sufrir, ¿no? Desde que ha empezado todo ese proceso de hormonas, 2 intentos de suicidio, 2 intentos, porque el problema es otro. Así, en esta situación, la pobre mujer no sabe qué hacer, recurre a otra psicóloga, la psicóloga nos lo envía a nosotros para escucharla. Y muy bien, cuénteme, su hijito, cuénteme un poquito de la historia. Bueno, al final, 2 y 2 son 4, es una cosa tan clara, pero esta pobre mujer no se había dado cuenta. O sea, esta mujer engendra, ¿no? A su hijito, el papá
apenas nací, o sea, a los pocos añitos, creo que vivieron 4 o 5 años juntos, abandona al hijo, lo abandona, se marcha, la mujer, el niño se queda solo con su mamá, la mamá para conseguir trabajo, estamos en Arequipa, se va a Puno, porque ahí consigue trabajo para mantener, el hijito crece con la abuela y con las tías, todas mujeres. Es lógico. Una criatura que tiene a los 6, 7 añitos la experiencia de abandono del papá, que lo abandona, entonces ya coge una aversión hacia el hombre, que es, y si quienes lo cuidan, lo quieren, son todas mujeres, es lógico. O sea, esto, como 2 y 2 son 4. No hace falta ser doctor en psiquiatría o en psicología para darse cuenta que esta criatura no tiene nada de mujer, lo que tiene es un problema de fondo, de aversión hacia el sexo masculino y de cosas femeninas porque ha crecido entre mujeres y maltratado por el hombre más importante para él, que es su papá. Entonces, en esto hay que tener, no sé si me voy un poco por las ramas, pero es decir, en esto es muy importante, papá, mamá, ayudar a los hijos. Una tarea del papá y la mamá es ayudar justamente al hijo a acoger lo que le viene dado por naturaleza. Y una cosa que le viene dado es el cuerpo, y el cuerpo es un cuerpo sexuado, y el sexo también es una creación de Dios. Pero bueno, tendríamos que hablar mucho de esto. Y claro, Claro, tendríamos que hablar tanto, ¿no? horas y horas. Una última pregunta, monseñor. No queremos quitarle más tiempo. Teniendo en cuenta lo que usted ha señalado, que en los manuales o en los cursos de educación primaria o secundaria se enseña en los colegios nacionales, ¿no? O en varios colegios, que la masturbación es buena y que hay cuestiones que afectan la, diríamos, moral, ética, que son buenas. ¿Cómo enseñarle o decirle a nuestro hijo, lo que enseñan en el colegio no es correcto? Claro. Sino lo que yo te voy a enseñar es lo correcto, cuando a veces el hijo piensa, ¿qué puede saber mi papá o qué puede saber mi mamá? No, o sea, al final el profesor y el colegio es el que sabe más. Entonces, ¿cómo hacer ahí, monseñor? Sí, mira, 2 cosas importantes. Primero, o sea, un niño, en normas generales, reconoce la autoridad del papá y reconoce la autoridad de la mamá en la medida en que papá y mamá hayan ejercido bien su paternidad y su maternidad. Esto, o sea, de hecho, con padres cercanos, con padres que se dedican a mí, con padres que me corrigen cuando me equivoco, me aplauden cuando hago las cosas bien, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el niño al papá lo tiene por encima de todo, hasta por encima de los profesores. Hasta por encima de los profesores, ¿no? Entonces, el problema es cuando el papá va perdiendo autoridad ante el niño, ¿no es cierto?, porque no ha sabido ejercer bien su paternidad. Ahí sí nos encontramos con un problema. Entonces, pero de una manera u otra, naturalmente para afrontar estas cosas los papás tienen que prepararse. Y esto hay que dedicar tiempo a buena lectura. El magisterio de la Iglesia es una gran ayuda para educar y para formar a nuestros hijos. Y entonces, porque claro, dice, bueno, el profesor sabe más, le dijo, por si acaso, mira, este fulano, que es un doctor en no sé qué vaina, dice esto. Esto, el Papa, que es una autoridad, nosotros somos católicos, dice esto. Esto no sé qué, por ahí, ¿no es cierto? Es decir, si el papá no tiene una suficiente, y la mamá, me refiero cuando digo papá, digo los dos, ¿no? No tienen un suficiente reconocimiento de su autoridad por parte de los hijos, muy bien, hay que, como se dice, respaldarse en la autoridad de otros que sean creíbles para el hijo, ¿no? Que sean creíbles para el hijo. Y en eso hay organizaciones de padres de familia que ayudan mucho también, ¿no? Y cosas muy interesantes por internet, ¿no? Monseñor Javier de Río, agradecerle una vez más su participación, y dice, y al menos yo comparto esa posición, que cuando hay un sacerdote y más un obispo de la iglesia, uno no debe perder la oportunidad de una bendición. Así que le rogaríamos, Monseñor Javier, que nos dé a todos la bendición, que además de, lógicamente, esta excelente charla y de haber aclarado muchísimas dudas, la bendición, como usted dice, definitivamente Dios por delante, y la fe es lo más importante. Monseñor, su bendición. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Antes de eso, les agradezco a todos
primero la invitación y luego la asistencia y la participación, y que sepan que aquí tienen un amigo y un servidor. El obispo es un servidor, así que estamos para servirlos, y los felicito por su participación y les deseo todo el bien posible para ustedes y para su familia y para sus hijitos, para que puedan ser unos buenos educadores, transmisores de la fe y de los valores. Los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que su bendición les acompañe siempre. Amén. Y acuérdense Amén. que Dios es su aliado. Apóyense en el Señor y verán que podrán educar bien a sus hijos. Gracias, gracias. Gracias, monseñor. Gracias a todos por su participación. Fundación Ciudad de Papel les agradece su presencia el día de hoy en esta conferencia virtual, Cómo educar a los hijos. Como ya lo han visto, hemos tenido la presencia de un invitado de Polendas, un invitado, y diría, repito una vez más, una de las voces más autorizadas de la Iglesia Católica hoy en día. Gracias a todos ustedes, y si es que quieren hacer alguna donación o quieren, lógicamente, contribuir con nuestro colegio, me parece que van a tener en sus pantallas el número de cuenta y los números de teléfono, o ya saben ustedes dónde poder ubicarnos en Avenida La Paz. Gracias a todos ustedes y tengan muy buenas noches a todos.